8:49 en este sol de los sábados y continuando con los turnos de la ronda de comentarios. Ha llegado el momento del coordinador de este espacio, un joven pues que siempre analiza de manera profunda los diferentes aspectos importantes que están presentes en la palestra pública, el titán de la juventud precisamente, que pues deberían darle más espacio en ciertos lugares donde se necesitan jóvenes con criterio y que puedan defender ciertas organizaciones que a veces parece que tienen muy pocos voceros autorizados que lo defiendan. Pero bueno, la vida es así de injusta y estamos aquí para seguirla batallando, viviendo, y a cada quien le llega su momento. A veces cuando hay mucho talento no se sabe apreciar. Cedemos los micrófonos a nuestro coordinador, el titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez. Yo no sé si prescindir de mi comentario después de esa introducción. Muchísimas gracias, Susi, Ernesto, Pedro, a toda la gente que nos sintoniza. Este es el Sol de los Sábados con el Dream Team de la radio, el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado. Miren, Silvio Rodríguez, en una canción que se llama Yo digo que las estrellas, menciona lo siguiente. Dice, y cito: yo digo que no hay talante más claro que el ir desnudo, pues cuando se tiene escudo, luego se quieren los guantes. Uno pudiera darle una apreciación cualquiera a esa frase o a esos versos de Silvio Rodríguez. La mía es que ese talante de ir desnudo es siempre andar con la verdad, porque cuando no se anda con la verdad, luego se quieren los guantes. ¿Y por qué yo digo esto, señores? Porque el peor ciego no es aquel que no quiere ver, es aquel que ve, sabe lo que ve, pero dice que ve otra cosa. Y la sociedad está muy clara sobre lo que está viendo. Nosotros hablábamos al principio del programa sobre las reformas sociales y los pactos sociales. Podríamos hablar de Jean-Jacques Rousseau cuando hablaba del contrato social en sentido general. Y lo que hoy se ha transformado entonces en los pactos sociales. La República Dominicana tiene experiencia en eso ya. Vivió el pacto por la educación, vivió un atropellado pacto eléctrico que evidentemente por razones políticas no se firmó en la pasada gestión, pero el mismo texto, sin ni siquiera un punto y coma variado, se firmó en esta gestión. Bueno, la República Dominicana ya ha visto, pero miren qué pasa. Para los pactos sociales es de suma importancia plantear lo que Paulo Freire se refería como una dialogicidad del acto, es decir, de una lógica de diálogo frente al objetivo que se pretende procurar. Pero para usted poder desarrollar un diálogo, hay una característica fundamental para que eso se pueda dar. Esa característica fundamental es la confianza que se cultiva entre las partes que van a participar en ese diálogo que pretende generar un pacto. Ahora bien, hay una acción fundamental que desacreditan esa característica necesaria, que es la descalificación. Y hay diversos tipos de descalificación que yo lo voy a plantear. Hay descalificación ética, hay descalificación moral, hay descalificación simplemente ganosa, pero existen diversos tipos de descalificación en la República Dominicana. Y usted puede estar en las antípodas del pensamiento o discrepar radicalmente de lo que una persona plantea, pero nunca se debe caer en la descalificación. Y en esto quiero entrar en el tema de las pasiones, porque el desborde de las pasiones siempre ha planteado preocupación a la ética, que ha buscado trazarle límites. Pero esos límites realmente no han funcionado, porque las pasiones ciertamente se alimentan de racionalidad, pero principalmente se alimentan de más pasiones per se. Por eso las pasiones se desbordan frecuentemente. Ahora bien, uno tendría que hacerse una pregunta en torno a esto. ¿Ese tema de las pasiones solamente procura el fracaso de la razón? Bueno, vamos a plantear lo que Aristóteles entendía como la construcción
de un discurso o de argumentaciones informadas. Planteaba 3 momentos básicos: el ethos, el pathos y el logos. El ethos se refería a la credibilidad y a la confianza que tenía el emisor al momento de poder pronunciar un discurso. Hablaba del carácter moral, es decir, la persona moral presupone un ethos ganado tanto por las acciones como por la racionalidad. El pathos, que se refería a la emoción o el sentimiento que no solamente que podía transmitir ese locutor, sino que también podía identificar frente al receptor del mensaje. Es decir, es el modo de enfrentarse emocionalmente por naturaleza con la realidad. Es el estado moral de la situación. Y el logos, que es básicamente los argumentos y las evidencias que se presentan al momento de uno poder construir un discurso o una argumentación informada. ¿Por qué yo me refiero a esto? Porque cuando uno va a hablar, las pasiones no pueden caracterizar ese discurso. Cuando uno va a hablar, hay que entender que la mejor arma política es la verdad. Es la verdad. La actual gestión de gobierno no está siendo cuestionada ni siquiera por la inoperancia ni la inefectividad que ha presentado en los términos, por ejemplo, de ejecución de los recursos del Estado, sino por lo que dijeron previamente y cómo lo que dijeron no se corresponde con sus acciones. El economista alemán Albert Hirschman, que valoraba la economía política, que tuvo una alta participación en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial, pues analizaba el devenir de las pasiones relacionados con la actividad política y económica. Y planteaba los modos de regular las pasiones, ¿no? En primer sentido, decía que el primer modo es recurrir a la coerción y a la represión desde la responsabilidad del Estado. La segunda era básicamente no reprimir las pasiones. Y la tercera solución es discriminar las pasiones mediante luchas recíprocamente destructivas. ¿Y por qué yo me refiero a estos 3 modos de regular las pasiones? Porque yo he escuchado a mucha gente hablar últimamente del nivel de crispación que existe en la política de nuestro país. Pero esa gente que se refiere al nivel de crispación que existe en la política de nuestro país fue la misma gente que echó un cubo de lodo, que echó un cubo de materia fecal a todos los que no comulgaban con su causa. Fueron los que motivaron y cultivaron esa crispación, de las cuales hoy ellos son víctimas. Son víctimas. Pero vendrán más cosechas de esa siembra. Los procesos dialécticos no se pueden ignorar. Hace más de un año, el 25 de julio, yo hablaba aquí del principal reto que tendría el presidente Luis Abinader. Mucha gente se burló de mí porque fueron 20 días después de que el PLD había perdido las elecciones, que cómo yo iba a estar hablando de eso, etc. Bueno, hay que saber pasar la página, pero yo hablaba del principal reto que tendría el presidente Abinader y lo hacía desde una lógica binaria. De una lógica binaria, es decir, imagínense una bifurcación, ¿no? Dos carriles que él tendría que transitar, ambos. El primero, en una triada que es de cohesión, que era de cohesión, lo dije hace un año, 25 de julio, de cohesión social. De cohesión social. En una sociedad que se ve crispada por los mismos actores que hoy gestionan función pública porque los que no comulgaban con su causa estaban en una acera incorrecta. Luego, cohesión gubernamental. ¿Cómo el presidente podría garantizar que su gabinete de funcionarios entendiera que están ahí para cumplir los sueños de la gente y no sus propios sueños? Los intereses de la gente y no sus propios intereses. Y una tercera cohesión, que era una cohesión partidaria. Me parece que al inicio del próximo año,
el Partido Revolucionario Moderno tiene su convención interna. Tiene su convención interna. Y hay que ver cómo se va a desarrollar la gestión de fuerza dentro de esas primarias internas que ellos van a tener. Yo decía hace un año que la primera triada en una lógica binaria de los retos del presidente era esa. Se burlaron. Bueno, perfecto. Pero en la siguiente triada habían tres elementos básicos. Salud, economía y educación. En la salud, si nosotros hacemos un balance, pudiéramos decir que ciertamente, por lo menos con el tema de la vacunación, se ha avanzado bastante en la República Dominicana. Y a pesar de que menos del 50% de la población total dominicana no tiene las dos vacunas, estamos hablando de que apenas un 43-45% tiene las dos dosis, se ha hecho un esfuerzo razonable en torno al tema sanitario, por lo menos para responder al COVID. Pero nosotros nos hemos cansado de hablar aquí sobre el tema educativo, de cómo no existe ni un solo estudio diagnóstico sobre, primero, el acceso a la educación, segundo, el material, la valoración del material de enseñanza, y tercero, sobre la evaluación de ese acceso que tuvieron los niños para ese material. Nada. Y la parte económica, hemos visto, por ejemplo, con el cierre de las aulas, que nosotros decíamos, abran las aulas, y nos tildaban de locos, pero lo que pasa es que no entienden la tragedia, el drama social que viven los hogares monoparentales cuando una escuela está cerrada, donde las propias cifras del Banco Central dicen que una madre soltera se ahorra anualmente hasta 100,000 pesos por cada hijo que tiene en la escuela con tanda extendida, porque le dan desayuno, comida y merienda, y la madre puede trabajar hasta las 4 de la tarde cuando tiene que ir a recoger sus hijos. Pero bueno, para mucha gente 100,000 pesos no significará nada. Pero para una mujer que gana 10,000 o 15,000 pesos, estamos hablando de que se ahorra prácticamente el salario anual, suponiendo que nada más tenga un hijo. Pero en la parte económica, tampoco se le ha dado respuesta a la República Dominicana, mucho menos a la juventud que encabeza, la juventud de la República Dominicana encabeza la tasa de desempleo de la región. Ni siquiera hablar del Ministerio de la Juventud, que lo que se la pasa es en Instagram, ahí que parece que tienen un buen community manager porque hace muy buen engagement, pero con eso no se resuelven las vicisitudes que pasa la juventud de la República Dominicana. Yo lo que quiero decir aquí es que no se puede ser chismoso para lo trivial y discreto para lo grave, porque eso es una falta. Y el liderazgo político, el primer desafío del liderazgo político es la toma de decisiones. Y los líderes políticos no pueden transmitir sus constantes dudas al momento de tomar decisiones hacia la población. En todos los procesos de toma de decisión hay dudas, señores, pero eso es algo lógico. Y es el liderazgo político el que tiene que asumir la consecuencia, positiva o negativa, de la decisión que tomó. Pero si hablan con la verdad, tendrán una población capaz de entender que se equivocaron. Pero, cuando no se habla con la verdad, luego se quieren escudos y luego se quieren los guantes. Ojalá que aquellos ciegos que ven una cosa pero dicen que ven otra, puedan entender que no han estado a la altura de la ciudadanía. Cambio y fuera. El sol de los sábados, el sol de los sábados.